En la tarde de hoy vamos a hablar de la disputa de la Guerra de Islas Malvinas, cómo comenzó y algunos saberes que tal vez no tengamos en nuestra memoria. Queremos recordar en esta fecha aquel episodio en 1982 y es por ello que hemos convocado a José Luis Torres. Él es profesor de historia y nos va a ayudar un poquito a entender este proceso histórico que tanto marcó a los argentinos y argentinas. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, Ivana, gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos, porque la verdad es que creo que en algún momento en la escuela, en algún espacio hemos oído, hemos aprendido, hemos estudiado sobre Guerra de Malvinas, pero bueno, nos quedan preguntas, nos quedan muchas preguntas sin respuestas, o al menos no tenemos una cruda realidad de esto que sucedió. Sí, porque creo que hoy en la cultura escolar Malvinas creo que ha sido llevada a un proceso casi de efeméride, de un dato más, sobre todo sobre estas generaciones que no han vivido el universo contextual históricamente en Malvinas, que implicó estar viviendo en una dictadura, que implicó un conflicto en el cual se fue con no tantas buenas preparaciones previas, ¿sí? Y sobre todo con lo que implicó la consecuencia, esta idea de fractura social posguerra, el olvido, la invisibilización del veterano, ¿no? Este proceso que muchos excombatientes llaman la desmalvinización, ¿no? Esto como que bueno, se perdió, entonces al perdedor, como en el fútbol, no lo mencionamos. Claro, no se lo recuerda. Y aparte entiendo también que es un buen momento también para empezar a recuperarlo, porque también desde mi análisis histórico, Malvinas, con lo doloroso que fue como proceso humano para la memoria colectiva, también significó una puerta de entrada para una fractura definitiva del proceso de organización nacional y la reapertura hacia el proceso democrático. Evidentemente no estoy festejando el hecho de la guerra en sí, sino que estoy diciendo que en el resultado de eso, el descrédito final de la Junta, la llevó a un punto de quiebre en el cual nos posibilitó recuperar algo que este año vamos a cumplir estos 40 años de retorno democrático, ¿no? Y creo que ambos sucesos deberían estar a la par. Y sí, y solamente decir en esta instancia que esta memoria no debe perderse, porque hay cuestiones que han marcado tanto a los seres humanos, y a tantas familias, incluso a la sociedad en general, que verdaderamente, aunque pasen los años, debemos tenerlas presentes y cuesta mucho más a quienes no han estado en esa época, por supuesto. Por eso la idea es hacer un breve resumen de las causas, pero sobre todo de las consecuencias, que es algo de lo que vos recién mencionaste. Sí, sí. Sobre todo destacar que este tipo de eventos tienen que volver a recuperar su carácter de conmemoración, ¿no? De volver a pasar por la memoria, recordar y hacer consciente el esfuerzo de mucha gente que nos parece secundario, pero no hay valor más grande en términos cívicos de un ciudadano que entregar su vida por la patria, ¿no? Y estamos hablando que casi 650 argentinos lo hicieron, ¿no? Y siguen esperando, quizás, entiendo desde mi punto de vista, una justa reivindicación desde la memoria y desde el corazón de la historia. El conflicto en sí mismo tiene una larga data. En realidad, el conflicto viene ya previo a la situación colonial del Virreinato de Río de la Plata, ¿no? Hay una disputa político-diplomática entre Inglaterra, Francia y España con respecto a la posición de las islas. Eso no está muy claro. Voy a tratar de ser sintéticos para no hacerlo muy grande, pero básicamente la situación es que España tiene la posición efectiva de las islas, pero esta posesión, por herencia de descolonización, pasan al joven gobierno de la primera Junta y después a la Nación Argentina, al haberse separado de su metrópoli original. Hay que destacar que entre 1817 y 1833 no hubo nunca una contestación a esta idea de soberanía, nunca fue puesta en juego o entredichos, al menos oficialmente, por ninguna otra potencia extranjera. Bueno, y básicamente luego de un incidente con unos balleneros ilegales norteamericanos que el gobierno de aquel entonces gobernador Rosas expulsa de las islas y los deporta luego de vuelta a su país, genera un incidente diplomático en lo cual aparentemente estos marineros norteamericanos habrían dado aviso a ciertos integrantes a su vez de la embajada británica y obviamente a marinos británicos que este era un lugar desprovisto de defensas, y eso es lo que pasó básicamente en 1833, donde una situación de ocupación de las islas, donde el último grupo en defenderlas fue el grupo de gauchos liderado por Ernesto Rivero, que básicamente
fue la última defensa soberana de las islas, que en ese momento pasan a posesión de usucapión, básicamente de mala fe, de Gran Bretaña. Esto genera una serie de reclamos que dentro de lo que es la política internacional argentina es una de las pocas políticas que se ha continuado en los distintos gobiernos, con mayor o menor brecha en años, pero siempre estando presente en la reivindicación. Esto es decir, que en 3 siglos la reivindicación ha sido presente, tanto por gobiernos democráticos, populares y de facto. Entonces, un gran proceso de comprobación internacional de que las reclamaciones y las pretensiones argentinas tenían algún tipo de derecho, se dan con la resolución 1514 del año 1960 de la ONU, donde la ONU insta a las 2 naciones a dialogar y que las Islas Malvinas representan un proceso de descolonización efectivamente. O sea, reconociendo que hay una situación de colonización en ese lugar y que no representa verdaderamente la soberanía británica y que las reclamaciones argentinas tienen sentido para sentarse a discutir, ¿no? Desde ahí Gran Bretaña siempre adoptó la posición que ha tenido hasta ahora, que en realidad lo que se juega es el proceso de autodeterminación de los pueblos, lo que a su vez Argentina ha rebatido diciendo que no puede haber proceso de autodeterminación porque no hay ciudadanos de una colonia, hay ciudadanos británicos que están ahí y que no pueden tener autodeterminación porque evidentemente se sienten británicos, no se sienten culturalmente un elemento de pertenencia territorial y cultural distinto que el de su madre patria en Europa. Básicamente, desde el 60 Argentina después tuvo algunos tipos de tratados de colaboración para poder mejorar la vida de los isleños, que fue parte de estas acciones de buena voluntad de los distintos gobiernos argentinos de generar esta idea de diálogo y no resolución de conflictos por la fuerza, que incluso hasta hay una resolución, la resolución 39 del año 76, que justo apenas ingresaron en la última dictadura, el proceso de organización nacional, que destaca esto de que se habían hecho acciones positivas por parte de Argentina en este sentido, pero bueno... fracasa el intento de diálogo, concretamente. Sí, fracasa el intento de diálogo porque también hay un silencio muchas veces especulativo y político de Gran Bretaña, y sobre todo también creo en última instancia muchos errores también de política exterior del último gobierno militar, porque claramente la situación ya desde el año 81 se ha venido deteriorando fuertemente, ¿no? Con la famosa corrida bancaria que lo saca a Martínez de Oz, ¿no? Argentina está entrando en una espiral inflacionaria muy fuerte, ya empiezan a ser más concretos y claros las organizaciones por derechos humanos en la denuncia de las violaciones, de las primeras denuncias de los centros clandestinos de desaparición, tortura y muerte de personas. Frente a eso, evidentemente, como dice un texto de Paula Canelo, una historiadora, la dictadura fuga hacia adelante, ¿no? Busca alguna opción política para prolongar su estadía en el poder, que ya venía bastante golpeada, y esta fuga hacia adelante es la invasión y es la negociación, ¿no? Porque la Operación Rosario, ¿no? Este orgullo de la Marina a recuperar en el plan, aparentemente en términos oficiales, del propio Isaac Anaya, del almirante Isaac Anaya, era, ocupar las islas de manera incruenta, forzar la negociación de los británicos, irse y después tener algún tipo de soberanía compartida o negociar una soberanía progresiva a favor de la Argentina, lo que representa un error de cálculo muy fuerte. La Argentina creía que Estados Unidos en algún momento incluso podría ser neutral, ni siquiera jugar a favor, porque un par de años antes se había firmado el famoso TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde, frente a una agresión externa, todo el bloque americano estaba obligado a la defensa de ese país. Ese tratado está pensado obviamente en tiempos de Guerra Fría contra los países del bloque socialista. Evidentemente esto puso en un aprieto al gobierno norteamericano, porque evidentemente tenía que decidirse en apoyar a un gobierno en los cuales 2 gestiones anteriores, con más reparo o menos reparo, habían sido vistos con buenos ojos en la guerra contra la acción del socialismo o de organizaciones de izquierda en América Latina, desde la doctrina de seguridad nacional de los 60, y su aliado histórico, ¿no? El aliado de 2 guerras mundiales, y aparte madre patria como Inglaterra. Que eso descolocó esas relaciones internacionales, que evidentemente después terminó poniéndolo en un lugar claro, ¿no? Estados Unidos iba a alinear, al menos desde el punto de vista de la información logística y del envío de material bélico con... Ahora, desde los países en conflicto, digamos, enviaron supuestamente la misma cantidad de soldados. Claro, lo que no se tuvo en cuenta es que desde acá
Los chicos, porque eran niños, adolescentes, fueron desprotegidos con armas muy inferiores a lo que llevaron los soldados ingleses. Sí, inclusive eso hasta en algunos casos es discutido por algunos veteranos, porque algunos veteranos dicen que su armamento no era el que estaba desactualizado, que al menos el armamento del ejército estaba bien. Lo que ellos se hacen mucha queja sobre la logística, la improvisación, claro. La falta de profesionalismo de la comandancia superior, sobre todo también la idea de lo que llamaremos el drasteo de soldados. ¿De dónde se sacaron esos soldados? La mayoría o una buena parte de los soldados eran de la región mesopotámica, ¿no? Claro. Que estaban acostumbrados a una climatología que no era el del sur de ninguna manera, sin ninguna preparación, versus fuerzas profesionalizadas que trajo el Reino Unido, tropas especiales como los Gurkhas, ¿no? Que son como una especie de comandos especiales del sudeste asiático al servicio de la corona. Con mayor preparación, José Luis, pero un poco como para cerrar los tiempos de la tele, que son tan tiranos, siempre decimos, hablábamos de las consecuencias. Mencionamos obviamente, y en este pequeño informe queremos hacernos, por supuesto, responsables y además, bueno, solidarizarnos con los caídos, las caídas, porque hubo también mujeres, pero también con los que quedan, con esta consecuencia que es actual, ¿no? Sí, porque Argentina tuvo... Yo creo que ahí, esto es una apreciación absolutamente personal, desde mi visión de historiador, la sociedad argentina tuvo una actitud de indiferencia con el veterano de Malvinas, que ya va inclusive un poco más allá de la invisibilización, porque la indiferencia pasó por ciertos eufemismos como el loquito de la guerra, como el muchacho que quedó medio extraño o medio perturbado después del conflicto, y eso no solamente significó el cierre de oportunidades de acceso de reinserción a la vida social que habían tenido previos a la guerra, sino que en muchos casos, bueno, obviamente casos de suicidio, ¿no? O caída en vicios absolutamente negativos como el consumo de drogas, o en algunos casos también la delincuencia, ¿no? Y en algunos casos inclusive hasta estos excombatientes tuvieron que encontrar su futuro en otro país, básicamente. Y creo que la Argentina, hasta principios de los años 2000, que creo que todavía falta un trecho todavía para hablar de la verdadera reivindicación de los combatientes, ha tenido algún tipo de gesto, ¿no? Con esto de las pensiones y el reconocimiento en términos del medallero del Estado Nacional, pero más allá de eso no ha habido una campaña activa de reconcientización digamos, que ponga en pleno el esfuerzo básicamente de la única guerra del siglo XX que ha tenido la Argentina, y una experiencia que debería hacernos revalorizar el hecho de tener que brindar quizás nuestros mejores hijos de la patria en una guerra que nadie pudo decidir porque lo hizo un conjunto de personas dentro de un gobierno de facto, y que además con una serie de cosas que fueron absolutamente muy negativas, más allá de la derrota, sino que fue el trato que tuvieron los propios jerarcas con esto, ¿no? Como lo ha ya clarificado el informe Rattenbach, ¿no? Que implica fuertemente cómo fue la falta de profesionalismo y después el hecho también de torturar a la propia tropa. Yo creo que nos debemos pasos más fuertes. Creo que, por ejemplo, acá en Río Cuarto, el Museo Histórico de Malvinas es un pequeñito paso para esa reivindicación de la memoria, pero definitivamente creo que esto debería estar más arraigado en la currícula, creo que debería tener más momentos de reflexión en términos escolares y también mayor movilización de propuestas desde los distintos niveles del Estado para una difusión más profunda, ¿no? y reivindicativa, que hasta este momento evidentemente es mejor que la del principio de los 80, pero estamos todavía lejos de un verdadero agradecimiento. Nosotros valoramos muchísimo bueno, la tarea de los y las docentes, como vos bien decís, es desde allí donde se planta esta semillita para que, bueno, este día de la memoria por los caídos y las caídas de Malvinas no sea uno, sino que sea para siempre en la historia y que no perdamos la memoria y que siempre esté presente, ¿no? para mejorar a la ciudadanía. Por eso te agradecemos tu presencia aquí también en el programa. No, gracias por invitarme. Pasar esta fecha. Gracias. Muchísimas gracias.